Yo, soldado de la cruz y siervo del Señor, no temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Lucharon otros por la fe, cobarde no he de ser. Mi Jesús yo pelearé, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás. Que siga en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Buenas noches, hermanos. Feliz sábado. En la repetición está el aprendizaje, ¿no? ¿Cuántas veces usted dijo A, E, I, O, U? ¿Cuántas veces lo escribió? Pues es importante que esta noche entendamos que vamos a hablar de un tema que hablamos ya en el pasado, pero lo vamos a tratar porque este fin de semana vamos a hablar de el entendimiento, lo que se conoce en medicina como cognición. Hace unos 4 o 5 años atrás, en la carrera de medicina insertaron un libro que vamos a dejar acá en español que se llama Cognición. Un problema muy serio de hoy en día. ¿Recuerdan en el pasado lo que se llama la lectura comprensiva? Bien, ese efecto de la lectura comprensiva es interesante porque ese efecto se demostró en un eunuco que leía el libro de Isaías y no entendía.
Por eso el Espíritu Santo instó a Felipe a acercarse al carro de él y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo que no lo entendía. La lectura comprensiva es importante porque hoy en día se lee la palabra pero no se entiende nada. Y usted le puede leer el Espíritu de Profecía y menos entiende. Y si le habla de McDonald's no entiende porque se lo comen. Así que cuando la persona no entiende, no puede hacer cambios, la persona no puede avanzar en esto, no puede hacer nada. Porque el órgano que más se utiliza en el cuerpo, ¿cuál es? El cerebro. ¿Cuándo usted ha visto el cerebro descansando? Nunca. Usted puede hacer un ayuno y el intestino está descansando, pero el cerebro no descansa. Cuando hace el ayuno le dice, ponte a comer. Así que vamos a hablar un poquito de esto porque me pareció bien extraño cuando vi ese libro y yo pregunté por qué y dijeron, bueno, miren, los pacientes no entienden y muchos de los médicos tampoco entienden y muchos de los estudiantes de la escuela no entienden y nadie está entendiendo. Ni los presidentes últimamente entienden nada. De eso tenemos bastante experiencia últimamente. A veces dicen cosas que uno dice, bueno, ¿de dónde la sacó? ¿No? Es importante esto y por eso queremos repetir este tema para ir navegando acerca de lo que queremos presentar esta noche. Vamos a hablar del pensamiento, vamos a hablar de la memoria, que se ha perdido mucho. A veces me río cuando me dan la escuela sabática y la gente dice, ¿cuál es el versículo de memoria? Dice, bueno, tiene 7 días y no nos recuerdan el versículo de memoria, porque no tienen memoria el versículo de memoria. Y esto es importante porque la gente dice, se me están olvidando las cosas. Muy serio. La palabra de Dios tiene que quedar plasmada en la mente para en el momento que se necesite sacarla de los archivos de la memoria y decirla con firmeza. Pero si la palabra no se puede grabar, no me acuerdo de nada. Entonces, se puede escuchar, ¿no? Vamos a hablar de la memoria, pero al terminar los temas, traemos de la Asociación Americana de Neurología los nutrientes que necesitamos, tanto en cuanto a comida como en cuanto a nutrientes, para poder tener memoria otra vez y cognición. No estamos dejando esto así. Y vamos a hablar del aprendizaje, porque todo eso se necesita, ¿no? El pensamiento lo necesito, la memoria lo necesito y el aprendizaje también. Así que leíamos de la primera de Juan 1.1, primera de Juan 1.1, lo que Juan está diciendo. Y esto fue lo que leímos una vez y lo volvemos a repetir hoy del libro de Fisiología Médica. Juan dice lo que era desde el principio. Era desde el principio. Hay religiones que cuando leen esto no lo entienden, que Jesús, la preexistencia de Jesús, Él era desde el principio. Luego dice lo que hemos oído. ¿A quién se refiere Juan? ¿De quién lo había escuchado? ¿Se le había hablado a Juan de Jesús? ¿Y cuántos más habían escuchado de Jesús? ¿Y cuántos los reconocieron? Lo que hemos visto con nuestros ojos. Así dice Juan, con los ojos, los nuestros. Y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Los 3 procesos de aprendizaje que son el oído, la vista y el tacto se necesitan para poder aprender. Y eso es lo que explica el libro de Fisiología, que más adelante le vamos a explicar. ¿Por qué Juan dijo que lo escuchó, pero que lo vio con sus ojos? Lo vio con sus ojos. Es interesante verlos, ¿no? Con los ojos. Y yo quiero que alguien me sea sincero de corazón acá. Sincero de corazón. ¿Alguien se va a atrever? ¿Quién quiere levantar la mano? Cuando usted escucha la palabra Jesús, dígame la imagen que usted ve. Sea sincero. ¿Cómo lo ve usted a Jesús? ¿Pelo largo, con barba, feo o bonito? Bonito. ¿Esa imagen nos la insertó quién? El enemigo. ¿Estamos entendiendo esto? Tenemos una imagen falsa de Jesús, porque Jesús era feo, nada en su apariencia para que le desearan, no tenía nada bonito en sí. Eso dice la palabra, pero cuando Jesús vino, no lo conocieron porque tenía que nacer de una tribu que no fuera así.
y de un pueblo y de una estirpe completamente, de un sacerdocio, de una casa diferente. De Belén saldrá algo que sirva. De ahí no sale nada que sirva. Salió lo más grande que tiene el universo. Amén. Jesús es así. Pero si se conoce el carácter de Jesús, se entiende completamente que Jesús no es como la gente lo pinta. Pero la belleza que tiene, la hermosura que tiene, la captó muy bien María Magdalena. Y la samaritana dijo, wow. Esa belleza la notaron ellas y se enamoraron de Jesús. Lo amaron. Vamos a hablar de esto, ¿por qué? Porque cuando yo le hablo a usted de alguien, ¿usted se imagina a esa persona? Yo hablo de mi padre, que se llama Miguel. ¿Cómo usted se imagina que es mi papá? ¿Sí? Y más o menos la altura que tiene. Exacto. Y estamos equivocados, pero ya yo a mencionar un nombre, usted usó su cerebro para tener una imaginación y no espero que yo le explicara. Papá es pequeño, es chaparrito. ¿Y mi mamá? Mi mamá era, porque ya está descansando, de piel oscura. Por eso cuando yo conocí a la que es mi esposa y fue mi novia, no la llevé al principio. Y ella se imaginó a mi mamá de una manera, pero cuando llegó a la casa pensaba que era la sirvienta de la casa. Porque dice, wow, qué diferencia. Y ella me defendió. Ese es mi hijo. Dice, mamá, no peleé por eso. Ya yo le di la identidad. Y así la quiero y la amo. Así que cuando uno habla, la gente se imagina cosas y después se digan, wow, yo me imaginaba usted. A veces los pacientes que me visitan dicen, yo pensaba que tú eras un viejito, todo arrugado. Y dice, no, las cirugías que me he hecho son buenísimas. Pero no me creen. Pero la gente se imagina, doctor Báez, se imagina a un señor ya viejo y feo, claro, como yo, pero bueno. Pero bien, vamos a hablar del libro de Fisiología Médica y a repetir otra vez. Es importante que nosotros entremos por este tema, porque el tema de mañana en la mañana, importantísimo, y el tema que vamos a tratar en la tarde, mucho más importante todavía. Así que Fisiología Médica de Guyton, la 10ª edición, dice lo siguiente. En el capítulo 57 habla de la corteza cerebral. Corteza cerebral, funciones intelectuales del cerebro, aprendizaje y memoria. ¿Sabe qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral es el corazón, donde el Espíritu de Dios se comunica y donde Satanás también se comunica. ¿Se comunicó el Espíritu Santo con Pedro? ¿Le habló a la corteza? ¿Y la corteza entonces habló? Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, porque ni tú lo sabías, sino mi Padre te lo reveló a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó un momento después cuando no quiso aceptar el mensaje de Jesús? ¿Le habló quién? Cuando nosotros le decimos que no al Señor, el enemigo está presente. Dice, ahora te hablo yo, porque el Espíritu se fue, los rechazaste. ¿Estamos entendiendo esto? Rechazar un mensaje de Dios es invitar al enemigo a que nos hable. ¿Recuerdan a Saúl? ¿Rechazó el mensaje de Dios? ¿Había profetizado con el Espíritu Santo? ¿Y por quién hablaba él después? ¿Quién lo ayudó a desobedecer? Su falta de obediencia lo llevó a no tener entendimiento. Entonces, hermanos, pensamientos, conciencia y memoria. Mencionan los médicos que el problema más difícil al tratar la conciencia, los pensamientos, la memoria y el aprendizaje es que desconocemos los mecanismos neurales de un pensamiento. Escucha lo que estamos diciendo, que lo voy a explicar de una manera diferente. Y sabemos muy poco de los mecanismos de la memoria. Solo Dios escudriña el corazón y sabe lo que estamos pensando. Por eso Jesús decía, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque Jesús lee la corteza cerebral. Pero, ¿qué tiene eso que ver? Se sabe que la destrucción de grandes zonas de la corteza cerebral no impide que una persona elabore pensamientos, sigue pensando. Pero sí reduce la hondura o profundidad de los mismos y también el grado de conciencia del entorno. Quiere decir que podemos pensar, pero no podemos profundizar en el pensamiento. ¿Qué estamos queriendo decir? ¿Y por qué usted leímos esta palabra una vez? Mire, cuando uno estudia medicina, uno no estudia medicina pensando que somos una creación.
Uno estudia medicina pensando que somos evolución, que venimos del mono. Por eso las enfermedades son evolutivas y no se detienen. El médico trabaja sin esperanza de restauración porque solo Dios es un Dios creador, Dios redentivo y el Dios que puede solucionar el problema. El médico ve al paciente destruyéndose poco a poco porque no tiene herramientas para poder devolverle la vida completamente a esta persona. No puede hacer nada por ella. Así que el médico piensa, como los filósofos griegos, piensa lo siguiente: que los pensamientos se dan por medio de sustancias químicas. ¿Qué es la sustancia química que lo hace pensar de una manera o de otra? Porque ellos piensan que somos evolución y que el cerebro tiene su propia forma de construir pensamientos, y no es así. Los pensamientos se dan al escuchar dos tipos de voz: la de Dios o la del enemigo. No hay tres. Y vamos a ver aquí por qué la desobediencia produce estas cosas. Así que para los médicos ellos dicen que nuestros pensamientos, y por eso lo tratan con drogas. Si usted piensa de una manera, le quieren dar una medicina. Le compartía al pastor acá esta tarde que me daba risa de un paciente que fue al doctor y consiguió una carta para que lo operaran. Porque él se sentía mujer, atrapado en un cuerpo equivocado. Y varias visitas al psiquiatra, el psiquiatra autorizó que ya lo operaran. Y yo le digo, si yo voy con un sentir al médico y le digo, mire doctor, yo siento como que lo quiero matar a usted. Ah, usted necesita una pastilla. Me quiere cambiar mis pensamientos con pastillas, cuando son demonios que pueden gobernar mi vida. O cuando puede ser el Espíritu Santo que lo puede gobernar. Hermanos, esto es un poco difícil. La anatomía de la corteza cerebral tiene en total unos 100,000 millones de neuronas. 100,000 millones de neuronas tiene la corteza cerebral. Y por eso Dios quiere que cuidemos la corteza cerebral, porque si nosotros la vamos perdiendo con alimentación equivocada, el Espíritu Santo no puede profundizar en nosotros. Nos quedamos superficiales. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Jesús mana de las neuronas si lo cuidamos. Y es una responsabilidad nuestra, no es de Dios. Esta es la corteza cerebral que contiene 100,000 millones de neuronas. Pero cada neurona, el día de mañana vamos a estudiar un poquito también, algo interesante de ellas, con la capacidad de almacenaje de una enciclopedia británica completa. Tenemos 100,000 millones de enciclopedias en la cabeza. Y eso estamos limitados porque Adán ya pecó. Así que las funciones de las áreas de la corteza cerebral específicas. ¿Qué funciones tienen esas áreas? Así que los estudios en seres humanos efectuados por neurocirujanos, neurólogos y neuropatólogos, los que estudian la enfermedad del sistema nervioso, han mostrado que las diferentes áreas de la corteza tienen funciones distintas. Menciona aquí que los pacientes sometidos a estimulación eléctrica relataron los pensamientos provocados por la estimulación y a veces experimentaron movimientos. En ocasiones se emitían espontáneamente, dice, un sonido o una palabra o daban alguna otra prueba de estimulación. Lo que nosotros veamos y almacenemos en la mente a través de todo lo que hacemos o decimos o escuchamos, se puede detectar cuando un paciente es sometido a una anestesia. Cuando el paciente empieza a despertar la anestesia, empieza a decir cosas que tiene grabadas en su mente. Lo hacen. Y los médicos saben cómo administrar ciertas sustancias para hacer que el paciente hable, estimulándole eléctricamente ciertas áreas y el paciente empieza a exponer los pensamientos que tienen ellas. ¿Sería bueno eso, hacerlo para ver quién es cristiano o no? Pero usted tiene que estar en sala de recuperación para que oiga lo que los pacientes van hablando. Y dice, uy, pero esta señora es bien tremenda. Es bien interesante esto. Los médicos hacen muchos chistes de estas cosas, pero bueno, eso no es para reírse. En la corteza cerebral están las áreas sensitivas, primarias y secundarias, pero las más importantes para la sensibilidad del tacto, la visión y el oído. Es la más importante del cerebro. Esas son las áreas más importantes. Lo que decía Juan, yo lo había oído, pero lo vi con mis ojos y lo palpé con mis manos. 3 áreas que se necesitan ¿para qué? Para aprender. Estas áreas sensitivas primarias detectan sensaciones específicas, visuales,
auditivas y de tacto somáticas que se transmiten al cerebro desde órganos sensitivos periféricos, ¿no? Y déjeme hacer una prueba aquí. ¿Quién tiene calzado hoy acá? ¿Usted lo siente? ¿Lo puede sentir? ¿Quién está incómodo en su silla? Mira a ver, pruebe. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Así se hacen las manipulaciones de grupo. Yo estoy diciéndole una palabra que entra por su oído, pero yo estoy conectando con la parte de la corteza cerebral que se conecta con las áreas que estoy hablando. ¿Están entendiendo esto? Y aquí hay una mujer que sufre mucho y tiene esto y la gente, ¡ese soy yo! Y ya empieza por ahí. Todo un teatro. La manipulación completamente. Entonces, ¿quién no ha pasado algo problemático en esta vida? Todos. Y de alguna manera. Pero las manipulaciones, entonces dice que fue el Espíritu Santo que se derramó cuando fue su propia boca que lo hizo. Por eso hay que cuidar, esas avenidas hay que cuidarlas. Totalmente. Mis ojos deben de ver la palabra profética de Dios y deben ver la palabra de Dios. Pero si mis ojos ven novela, ¡ay, ese se me parece a Jesús! Qué bonita comparación. Entonces, hermanos, estas son las áreas. El área sensitiva, somatosensitiva está acá. Cuando usted le aprietan un dedito, usted no siente nada en el dedo. El que siente es el cerebro. Los dedos no sienten nada. Porque hay personas que han perdido una pierna y todavía la sienten. Ay, mira, ráscame ahí cerca del dedito pequeño y dice, bueno, y ya no está. Porque la corteza sigue ahí. Así que el área del oído donde usted escucha, no escucha por las orejitas. Estos son solamente órganos que sirven para llevar el sonido, pero ellos no escuchan nada. El que escucha es el cerebro. Y el área de la visión está en la parte de atrás. Aunque los ojos están aquí, el que ve es el cerebro. Los ojos no ven nada. Son un lente como la cámara que no sabe lo que yo estoy haciendo. La cámara está grabando algo, pero la cámara no entiende porque solamente es lente. No tiene corteza para discernir qué está mirando la cámara. ¿Están entendiendo esto? A menos que lo programen usted con su carita y lo esté buscando el FBI, entonces dice, ese es. La computadora detecta porque ya tiene la información suya. Así que tenemos área de tacto, de oído y de visión. Así que vamos a hablar del área, una de las áreas más importantes, el área de comprensión del lenguaje. ¿De qué lenguaje estamos hablando? Visual, de tacto y auditivo. 3 lenguajes que Juan habló claramente. Y dice así, menciona que el área de comprensión del lenguaje, el área principal de comprensión del lenguaje se denomina área de Wernicke. Llámele como usted quiera. Wernicke fue un médico que descubrió esto. Y esa área es la región del cerebro más importante de todas para las funciones intelectuales superiores, puesto que casi todas las funciones intelectuales se basan en el lenguaje. Sin esta área, usted no sabe lo que ve, no sabe lo que escucha y no sabe lo que toca. Lo pongo a tocar una piña con los ojos cerrados y si esa área no está, no sabe qué es piña. Yo le digo, denle una mordida. Entonces es importante que esta área la cuidemos. Y vamos a hablar cómo se cuida. Y vamos a hablar primeramente fisiológicamente, pero mañana vamos a hablar también con los alimentos, cómo se cuida esa área. Completamente. Miren, hermanos, este es el área de Wernicke o área del lenguaje, comprensión del lenguaje. Los ojos envían la información al área visual, el área somática y los oídos le envían al área auditiva. Pero esta señora que está aquí, ese señor que se llama Wernicke o área de comprensión del lenguaje, hace esto. Todo lo que lleva, usted ve la flecha llevando información al área de Wernicke. Si yo escucho, si yo veo o si yo oigo, va para el área de Wernicke. Y esta área es que me dice qué yo estoy mirando, qué estoy escuchando y qué estoy tocando. Esa área es importantísima. ¿Por qué? Vamos a hablar del lenguaje visual. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué órgano? De los ojos. Así que área de procesamiento inicial del lenguaje visual. Es el área de Wernicke que recibe lo que los ojos están mirando, ¿no? Y menciona aquí que esta área de asociación visual
que conduce la información visual transmitida por las páginas leídas que estamos viendo ahora mismo hacia el área de Wernicke. Es el área de comprensión del lenguaje y esta zona se necesita para interpretar las palabras percibidas con la vista. En su ausencia, que no esté ahí esa área, en su ausencia, una persona puede tener todavía una comprensión excelente del lenguaje a través del oído, pero no de la lectura. Quiere decir que yo puedo ver la palabra, no la puedo reconocer, pero si la escucho, si el oído está bien, la voy a entender si hay comunicación con el área Wernicke. Quiere decir que esto se llama porque viendo no veo. Jesús lo dijo, porque viendo no ven y oyendo ni entienden. ¿De qué área estaba hablando Jesús? A esa área había que ponerle Jesús porque fue el primero que la descubrió. Entonces, la información visual. Si esta región visual, donde se recibe lo que los ojos están percibiendo, ¿no?, de la corteza cerebral, si esta región se destruye, pero se mantiene intacta el área de Wernicke del lóbulo temporal, que es este de acá, se mantiene intacta, la persona afectada puede interpretar las experiencias auditivas de la manera habitual, pero no la corriente de experiencias visuales que pasan desde la corteza visual al área de Wernicke o de entendimiento. Por tanto, la persona puede ver las palabras e incluso saber que son palabras, pero no interpretar su significado. Este trastorno se denomina como dislexia o ceguera para las palabras. ¿Escuchó la palabra que usa esa medicina? Ceguera. Porque viendo no ven. ¿Cuántos leían la palabra cuando Jesús vino? ¿Los sacerdotes se la sabían todas? ¿Gamaliel era un experto? ¿Por qué no reconoció a Jesús? Vamos a estudiarlo hoy. La Biblia lo dice. Así que estamos hablando solamente del área visual de los ojos. Ya conocemos el nombre, se llama dislexia o ceguera para las palabras. Ahora bien, vamos a hablar de los oídos. Y vamos a hablar del área que se relaciona con el área de asociación auditiva. Las lesiones en las áreas de asociación de los oídos, del área de Wernicke, humana, dice así, no reducen la capacidad acústica del individuo, ¿no?, ni la diferenciación de los tonos sonoros. Sabes saber si está alto o bajo, sabes decir esas cosas. Dice, ni siquiera la interpretación de los patrones sonoros sencillos. Los reconoce, sí, como son. Sin embargo, estas personas no lograrán interpretar en muchos casos el significado del sonido percibido. Se suena la trompeta y ¿qué pasa? ¿Se dan mensajes adventistas sonando la trompeta? ¿Cuántas veces, pastor? ¿Cuánto escuchan el sonido? ¿Recuerdan el Titanic? Le cambiaron la música. Le cambiaron la música. Pero no, tranquilo, que no está pasando nada. Se le fue el área del tacto y del oído. No entendieron nada. Mensaje certero. Dice aquí, las lesiones, dañar el área de Wernicke que se relaciona con el oído. Dice, en el área de Wernicke, de esa corteza auditiva, de esa asociación auditiva, impide a menudo que la persona interprete el significado de las palabras, aunque las oiga perfectamente, incluso las pueda repetir. Las repiten como papagayos, las puedes repetir. He visto muchos pastores en diferentes iglesias hablando lo que no entienden. Y yo sé hacerle preguntas cuando bajan del púlpito y dicen, tremendo pastor, tal cosa, pero me responden cosas y digo yo, no entendió lo que leyó. Y no entienden. A muchas personas yo la cuestiono. Cuando me dicen cosas yo digo, le voy a hacer una preguntita y cuando me la responden digo yo, no entendió ni lo que leyó. Porque el que entiende es transformado por lo que entiende. El eunuco dijo, ahora entiendo. Y aquí hay agua. ¿Qué impide que mi vida sea afectada por lo que acabo de entender? Si no se entiende, no se cambia. Por eso Jesús le habló, pero no entendieron. ¿Y qué pasó, hermanos? Tras una lesión grave en el área de Wernicke, vamos a dañar el área de entendimiento. Una persona puede oír perfectamente bien e incluso reconocer diferentes palabras, pero será incapaz de ordenarle un pensamiento que sea coherente. Está escuchando las palabras, las repite.
De la misma manera, la persona puede leer las palabras en una página impresa, pero no reconocer el pensamiento transmitido. ¿Se puede leer la palabra? Pero si Jesús no lo hace, no se puede hacer nada. ¿Recuerdan los que iban camino de Emaús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Les abrió las Escrituras? ¿Y qué pasó con el área de Huerní? ¿Qué dijeron ellos? ¿No ardían nuestros corazones? ¿No ardía el área de Huerní cuando nos hablaba las Escrituras? Cuando nos leía la palabra. Porque cuando es con el Espíritu Santo, arde. Pero cuando no es el Espíritu Santo, es palabrería, barata. El libro de Ezequiel dice, ¿por qué? Hijo de Adán, tú vives en medio de una casa rebelde, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, porque son rebeldes. La rebeldía anula el área del entendimiento, el área de Huerní. Y la gente puede pensar que ya, sí, yo soy adventista. Cuando una señora me dijo a mí, en la ciudad de Long Island, que ella era adventista de tantas generaciones, digo yo, wow, se va a salvar por ósmosis, por tradición ejecutiva. Y digo yo, wow. Y cuando le hice preguntas, entendí que no entendía. Y digo yo, aquí nadie se salva porque su papá y su mamá eran adventistas. Eso es lo que menos le importa a Dios. Dios quiere corazones. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor. La rebeldía quita el entendimiento. Cuando una persona se le dice, de la reforma pastoral, dice, ay, yo hago lo que puedo. Dios, eso no es suficiente. Hay que hacer lo que Dios dijo que podíamos hacer con su Santo Espíritu. Pero cuando usted rechaza un mensaje, el resto ya no lo entendió. Tan simple como eso. Dios dije que coma manzana, no, yo como yuca. Digo, bueno, váyase por ahí. No entendió nada. Mateo 13, del 13 al 14. Por eso les habló por parábolas, porque ellos miran y no ven. Área de Huerní. Escuchan y no oyen, ni entienden. Se le fue el entendimiento. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis. ¡Wow! Cuando somos rebeldes. Jesús le habló la palabra a los discípulos, a todos. ¿La creyeron? ¿Podían entender? Dice Mateo 13, 15 y 16, porque la mente de este pueblo está entorpecida. Mañana voy a hablar de la mente, que no es el cerebro. Vamos a hablar de eso. La mente no está en el cerebro. La mente está en los intestinos. Vamos a hablar mañana, pero vamos a hablar con la palabra de Dios. Vamos a hablar con la palabra de Dios. Cuando yo entorpezco la mente, el intestino está entorpecida, endurecieron también sus oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír con los oídos, ni entender con su corazón. ¿Ves cómo dice corazón? No dice mente. Cuando entorpezco la digestión, ya mi cerebro ya está mal. Y este es el mensaje del tercer ángel. El brazo derecho de la iglesia está ahí. Jesús lo dijo. Para no ver ni oír, dice, con los oídos, ni entender con su corazón, para que no se conviertan y yo los sane. Porque si entienden, se convierten. Y Jesús los sana. Cuando se entiende. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Dichosos. Segunda de Corintios 3. Pero la mente de ellos fue embotada. ¿Cuál es la mente? El intestino. Dice, y hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo en el área de Huerní que solo en Cristo es quitado. Cristo le quitó el velo del área de Huerní a los que iban camino de Emaús. Les abrió el entendimiento y se les desapareció. Y volvieron otra vez a las sendas que el Señor les mandó. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, un velo cubre el corazón de ellos. ¿Ve que dice corazón y no mente? El área de Huerní. Pero cuando se convierten al Señor, se les quita el velo. Qué bonita ¿Cómo nos vamos a convertir? Si entendemos. Segunda de Corintios 4, 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué ha hecho Satanás con nosotros?
Un mensaje como el mensaje adventista, que es un mensaje integral, que es espíritu, alma y cuerpo, debe ser guardado y irreprensible hasta la venida del Señor Jesús. No, hacemos con el cuerpo lo que yo quiero y no se puede guardar nada. No se puede. La gente pierde totalmente la sensibilidad porque piensa, la comida no salva. La obediencia en la alimentación sí. Nos puede salvar, pero la comida no salva. Porque usted puede ser budista y comer muy saludable, pero si Jesús no está en eso, de nada sirve. Porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Puedes comer saludable, sin mí no te resulta nada. Pero si obedezco su palabra, en lo que obedece su palabra sí se produce el efecto del entendimiento. Hermanos, Efesios 4, 4 al 17, al 18. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, de su intestino, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno dice, a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de aquí arriba. Oigo, no puedo entender, solo Dios da el entendimiento. Efesios 4, del 22 al 24, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, de vuestros intestinos, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Pero ¿tendremos espíritu en la mente nuestra, en el intestino? Mañana lo vamos a estudiar. Dice, daré mi ley ¿en qué? En su mente, su intestino, y le escribieron en los corazones. Dios dio la ley en los intestinos. Lo dice la palabra de Dios. Entrañas, intestinos. Salmo 111, 10 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Practicar los mandamientos de Dios, hay que tener entendimiento. ¿El mundo está desobedeciendo los mandamientos? ¿Cuántos desobedecen? ¿Qué me dice? Todos. Porque los mandamientos son integrales. El que afecta a uno se afecta a todos, porque Dios es un Dios de integridad, integral completamente. Así que dice que su loor permanece para siempre. Así que practicar los mandamientos de Dios, todos, que son uno en sí. Oseas 4:14, no castigaré vuestras hijas cuando forniquen, ni vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Esto es muy grave lo que está pasando hoy en día. La palabra entendimiento es la palabra cognición. 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 Mateo 15, del 10 al 16, dice aquí, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. ¿Mandatorio esto? ¿Entendimiento? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Acercándose, dice, sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Le clamó Jesús esto? ¿Por qué Pedro no entendía? ¿En quién creía Pedro? En él mismo. El yoísmo. Mañana vamos a hablar un poquito del yoísmo. Porque hoy en día los psiquiatras han encontrado una enfermedad que se da con el celular. El selfie. Tirarse una foto y publicarla varias veces en el internet. ¿Quién se está contemplando ahí? ¿Y quién se contempló en el cielo? Satanás no está jugando con nosotros. Ahora viene el 5G. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muéstrela, si es sabio y entendido. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad.
Dice el Espíritu de Profecía en Camino a Cristo, página 33, párrafo 2. Toda transgresión, todo descuido o rechazamiento de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre nosotros. Endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solo os vuelve menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de oír las tiernas súplicas del Espíritu de Dios. Hermanos, esto es palabra de Dios. La gente dice, ¿y eso, tú crees en eso? Dice, como la Biblia. Dios nos hizo un favor muy grande. Levantar una bruta, perdone esto, a una ignorante con faltas ortográficas, para que no se engrandezca. Para que la grandeza de Jesús fuera sobre ella. Por eso un letrado no lo tomó. Tenía una persona que le corregía las escrituras, que ella hacía, pero no importa. Habló con sencillez lo que el Espíritu Santo le decía. Y yo sé que fue Dios que le habló, porque ella no podía saber en esa época lo que los médicos no sabían, ni yo sabía en el año 89 cuando me gradué. Ella me enseña a mí. El Señor a través de ella me da cátedra de medicina, completamente. Y la gente dice, ¿dónde tú sacas los temas? Digo, del Espíritu de Profecía. De ahí lo saco. La gente dice, wow, los temas. Digo, ahí está todo. Lo que pasa es que yo soy muy curioso y molestoso. Permítasenos resaltar de nuevo la importancia global del área de Wernicke para procesar la mayor parte de las funciones intelectuales del cerebro. La destrucción de esta área habitualmente deja a un adulto en un estado próximo a la demencia de por vida. ¿Recuerdan a Saúl cuando desobedeció? ¿Qué le dijo a Samuel? Locamente has hecho. ¿Eres loco? ¿Se quedó loco? Sí. ¿Se fue a la pitonisa? ¿Antes la destruía? Ahora quería información. Quiere decir que no era tan firme en la palabra. Pero cuando se pierde el entendimiento, uno cae bien bajo y no se da ni cuenta. Hermanos, a cuidar el área de entendimiento. El Señor Jesús quiere darnos el entendimiento a nosotros. Memoria positiva y negativa. Dice acá que con frecuencia se piensa que los recuerdos suponen una recuperación positiva de los pensamientos o experiencias anteriores, pero en general la mayor parte de la memoria es negativa y no positiva. ¿Sabes qué hace que la memoria sea negativa? La falta de entendimiento. ¿Jesús se llevó una memoria negativa de aquí para el cielo? ¿Tenía razón para tener memoria negativa? Y si a usted le insultan, ¿qué memoria tiene? ¿Y si lo golpean? ¿La recuerda la vida entera? Hay que cuidar la mente. Mucha gente se trauma por sencillez. Dice, me rechazó. Digo, a Jesús también. Me habló mal. Dice, a Jesús también. Me golpeó. A Jesús también. Pero no tomó en cuenta nada de eso porque tenía el entendimiento claro. Le dijo a Judas, a esto yo he venido. No a llevarme rencor, sino a llevarme al cielo la esperanza de ustedes que lo voy a rescatar. ¿Y le mandó el Espíritu Santo? ¿No tenía rencor entonces? ¿Y a Pablo matando cristianos? ¿Le tenía rencor? Jesús tenía memoria positiva de Pablo y no negativa. ¿Cuántas memorias tenemos nosotros? Hay que revisar las memorias. Y cada vez que tenemos un recuerdo negativo, no, que me dijeron, que esto, que aquello, digo, wow, recordamos lo malo y no lo bueno. Hermanos, consolidación de la memoria. ¿Cómo vamos a consolidar la memoria para tenerla, no? Para que la memoria a corto plazo se convierta en memoria a largo plazo, que se pueda recuperar semanas o años más tarde, ha de consolidarse. En otras palabras, la memoria a corto plazo, cuando se activa repetidamente, estamos repitiendo este tema otra vez, repitiéndolo. Debe iniciar de alguna forma cambios en las propiedades químicas, físicas y anatómicas de las uniones de las neuronas. Mañana vamos a hablar de lo que es la sinapsis. Dice acá que son responsables de la memoria a largo plazo. Y este proceso requiere 5 a 10 minutos para una consolidación mínima y 1 hora o más para otra más consistente. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? ¿Qué tiempo le dedicamos? Cuando se estudia el folleto de escuela sabática, por 5 a 10 minutos y se pasa la tarea, la pasé. ¿Cree que se la sabe?
todavía no ha profundizado en la palabra. 5 o 10 minutos, dedíquele 1 hora. Y usted verá la diferencia de esa palabra que le va a decir en 1 hora qué es lo que Dios le está diciendo. La palabra de Dios es eterna. Y no se puede comprender en un ratito. Todavía usted la vuelve a leer y le dice otra cosa. Y la vuelve y la lee y le está diciendo otra cosa. Y digo yo, bueno, por eso lo leí yo ayer. No lo entiende igual. Porque el Señor le va abriendo el entendimiento y se va profundizando. Se pierde el área de Wernicke, vamos a tener problemas. Así que la consolidación y el tiempo requerido probablemente se expliquen de la siguiente manera. Por el fenómeno de las repeticiones o ejercicio de la memoria a corto plazo. Repetir es importante. ¿A qué tú vas a la iglesia? ¿A escuchar lo mismo? Dice, si tú supieras que no. Pero es lo mismo que le dice, no, es nuevo todo. Sus misericordias también lo son. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice así, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte, 4 veces al día. Cuando yo fui a México con el doctor Ramírez, él hace esto con todos los pacientes, lo pone a hacer el ejercicio neurológico de la fe, escribir la palabra de Dios, el tacto, pronunciarla con la boca, porque la única voz que a usted le gusta es la suya. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Se puede parar, hermano? ¿Puede pararse? Sí. ¿Cómo se llama? Ok. ¿Se puede sentar? Bien. ¿Usted sabe lo que acaba de hacer él? ¿Me obedeció a mí? No. No. Él escuchó por sus oídos, lo llevó al área de Wernicke, el área de Wernicke dice, él quiere que tú te pares. Dice, me voy a parar. Él tomó su decisión. ¿Estamos entendiendo lo que es la voluntad? Jehová nos habla a nosotros. Nosotros escuchamos su voz y decidimos ejercer la voluntad y decir, lo voy a hacer. ¿Está entendiendo esto? Él no se paró por mí, porque dice, este tipo, para no hacer lo que da mal de la gente, lo voy a hacer. Pero hay personas que le digo que se para y dicen, no me voy a parar. Tomó su voluntad y lo hizo, y no lo hizo. ¿Estamos entendiendo esto? Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es lo que está sucediendo. Repetir es importante. La palabra de Dios. ¿Y qué pasa? La importancia de la repetición para convertir la memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. Así que los estudios psicológicos, han señalado que el ejercicio repetido de la misma información. ¿Cuánta información es? La misma. Qué aburrido, ¿eh? Dice, en la mente, dice que la misma información en la mente acelera y potencia el grado de transferencia de la memoria a corto plazo hacia memoria a largo plazo. Y por tanto acelera y potencia la consolidación. El cerebro posee una tendencia natural a ejercitar la información nueva, en especial aquella que capta la atención de la mente. Por tanto, durante un tiempo, ¿no? Dice así, también justifica por qué una persona despejada consolida los recuerdos mucho mejor que otra con una fatiga mental. Así que no use el libro de crónicas cuando no tenga insomnio, ¿eh? Porque la gente usa la palabra de Dios para dormirse. Mira, yo abro la palabra y me duermo una vez, pastor. Digo, qué buen remedio. Cuando lo hagas de día te va a dormir también, porque ya hiciste un patrón. La palabra de Dios no es para dormir. Si está cansado, ore y duérmase. Y levántese temprano. Porque la gente usa la palabra de Dios cuando tiene insomnio. Muchos me dicen, ay hermano, esa es la mejor solución. Digo, sí, ya lo veo. La codificación de los recuerdos durante la consolidación. ¿Cómo se codifica? Así que lo nuevo y lo antiguo se comparan buscando semejanzas y diferencias. ¿Y qué pasa? Que por lo tanto, durante la consolidación, los nuevos recuerdos no se conservan al azar en el cerebro, sino en relación directa con otros recuerdos del mismo tipo. De modo, dice, de este modo, luego se puede buscar en el almacén de memoria para encontrar la información requerida. ¿Cómo se llama este tema que estamos dando esta noche? Pensamiento, memoria y aprendizaje. Cuando la joven atrás me preguntó, ¿cómo se llama? Dice, pensamiento, memoria y aprendizaje. Lo hizo así en el buscador, cuando puso, la memoria hizo así y salió. Eso es todo. ¿Qué hice de diferente hoy? Le hablé algunas cositas diferentes que antes no le había hablado. Y le hice ciertas similitudes también. Así que ya usted tenía el mismo tema, pero el tema de hoy se le agregan otras cosas a esa memoria que usted tiene. Consolídela, por favor. Nuestro cerebro funciona con los datos e informaciones que recibe a través de los sentidos, como son las sensaciones, a través del tacto, el instrumento de la piel.
Las imágenes a través de la vista, el instrumento son los ojos. Los olores a través del olfato, el instrumento es la nariz. Los sabores a través del gusto, el instrumento es la lengua. Y los sonidos a través de la audición, y los instrumentos son los oídos. A través de eso que llega la información al cerebro. Entonces, Proverbios 19:21 dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Lo único que puede permanecer es el consejo de Dios, hermanos. Amén. Salmo 119, del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y el viejo también. Y el otro, ¿no? Con guardar tu palabra. Con eso se limpia. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, guardarlo en mi corazón. ¿Qué Biblia se llevó José para Egipto? ¿Y Daniel para Babilonia? ¿Qué Biblia se llevará usted en la persecución? Si la sabemos ahora, en la persecución la vamos a recordar. Hermanos, ejercicio neurológico de la fe, de acuerdo al doctor Ramírez en México, y es muy bueno. Yo lo utilizo esto mucho con los pacientes que tienen cáncer, que tienen lupus, que tienen enfermedad autoinmune, que personas que tienen todo tipo de enfermedades, yo los coloco a hacer el ejercicio neurológico de la fe. ¿Por qué? Porque dice Deuteronomio 11:18, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontal entre vuestros ojos. ¿Dónde tiene que estar la palabra? Acá. Y las enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas. Cuando usted habla, escucha. Y cuando es su propia voz le gusta más, dice, esa sí me gusta a mí. Porque esa es la voz interna. Cuando usted escucha un comando, su voz interna le dice, él quiere que te pare. Y dice, ok, el hermano lo hizo. Ora sentado en tu casa, 1. Y andando por el camino, 2. Cuando te acuestes, 3. Y cuando te levantes, 4. ¿Qué dice el doctor Ramírez? Si es la realidad. Cuando usted escribe, tacto. Cuando usted oye la palabra de Dios, oído. Y cuando usted la repite otra vez y la repite otra vez, usted va oyendo, hablando y escuchando y tocando la palabra, se quedan 3 memorias en la mente. Dice así, Deuteronomio 11:20, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Quiere decir que cuando usted la pronuncia, la escucha, cuando la escribe, la tiene el tacto, y cuando la ve, la tiene en el oído, en los ojos, el área visual del área Wernicke. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas, para que sean aumentados vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Dios quiere aumentarnos nuestros días, pero la palabra de Dios hay que sembrarla en las 3 memorias que tenemos nosotros, para que sea solamente Dios el que gobierne esa área. Deuteronomio 11:22, porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, como améis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y a Él os allegaréis. Dice Conducción del Niño, página 175, párrafo 1. No es suficiente un intelecto brillante. Quizá os complazca el intelecto brillante de vuestro hijo, pero a menos que éste esté dominado por un corazón santificado, obrará en dirección opuesta a Dios. Solamente la comprensión cabal de las demandas de Dios sobre nosotros nos puede dar la debida estabilidad de carácter, agudeza mental y profundidad de entendimiento. Esenciales para el éxito, tanto en este mundo como el venidero. Si no tenemos entendimiento, hay personas que dicen, ¿y por qué fulano es tan inteligente? Y dice, y pasa con buenas notas, pero no reconoce a Dios, no le sirve de nada. Hermanos, no he terminado. Pues la próxima vez vamos a hablar de la pérdida de la memoria y el entendimiento a través de lo que comemos y bebemos. Porque Mateo, dice Jesús, 24:37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban haciendo 2 cosas, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio
y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Hay problemas en el comer y beber? Mire, cuando Jesús organizó esta oración y colocó comida y bebida delante, es lo primero, lo más importante. Comida y bebida. Lucas 17, 26 al 30, los dos acontecimientos de la tierra de juicio. Dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estaban en comida y en bebida. Jesús nos repitió las mismas palabras en el otro juicio. Si Jesús las repite dos veces, la comida y la bebida tienen algo muy importante que hacer con nosotros en el momento de la salvación. Hermanos, el libro de Lucas 21, 34 y 36, Jesús dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mañana estaremos hablando de la influencia. Hay un estudio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos que se llama Comida para el Cerebro. Y cómo cuando se come algo erróneo, el cerebro no tiene entendimiento ni conexión, absolutamente ninguna. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice también que fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Eso es una obra de Dios, cuidarnos a nosotros. Pero nosotros damos nuestra voluntad al Señor en las cosas, ¿no? Hermanos, nos veremos en la próxima ocasión, el día de mañana. Así que no desayunen muy pesado, para que no se vayan a poner a orar mucho aquí después. Si come muchos carbohidratos, el sueño va a venir. ¿Comprendemos eso? Vamos a dar frutita por la mañana, pastor, ¿verdad? Mucho mejor, porque ese sueño sabático no me gustaría verlo en esta iglesia. Yo se la acepto a las otras, ¿no? Porque no están en nada, pero esta iglesia está en la verdad presente. Así que vamos a comer un desayuno presente también. Entonces, hermanos, que el Señor le bendiga esta noche. Gracias por estar acá.